Hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a dar principio a nuestra reunión con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso y vamos a comenzar haciendo la oración que siempre hacemos referente a ponernos en las manos de Dios. Muy bien. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, por las bendiciones que has dado a tu pueblo en el transcurso de esta semana que acaba de pasar. Es verdad, Señor, que tuvieron que ir a sus trabajos. Es verdad que tuvieron que ir a sus negocios, pero ahí estuviste tú, divino Señor, Dios Todopoderoso, y les has bendecido económicamente. Te damos gracias, divino Señor, por nuestros hermanos que salen muy temprano de sus hogares, y te pedimos, poderoso Padre, que seas con ellos. Cuídalos, guárdalos, defiéndelos, divino Señor, sé con ellos, poderoso Padre. Salen muy temprano de sus hogares, Señor, y regresan hasta por la tarde o por la noche. Pero, Señor del cielo, tú vas a estar con ellos y todo va a estar bien en el transcurso de estos días en la semana, Señor. Los hermanos que regresan por la tarde, divino Señor Dios, tráelos con bien. Los hermanos que regresan por la noche, bendícelos en grande manera y que todo salga bien y que estén aquí, divino Señor Dios, con tu ayuda poderosa. Gracias, Señor. También ponemos en tus santas y benditas manos, divino Señor, a nuestros hermanos que se van a vivir a otro lugar. En definitiva, tienen que dejar a su familia, tienen que dejar el pueblo, tienen que dejar la iglesia, divino Señor, Dios Todopoderoso. Pero, divino Dios, en estos momentos los ponemos en tus santas y benditas manos y te pedimos, Padre, que seas con ellos, Padre, Dios misericordioso. Bendícelos en grande manera. El fin de semana van a regresar y todos vamos a estar reunidos otra vez para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, poderoso Padre. También, divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos, divino Dios, a nuestras hermanas, divino Señor, Dios Todopoderoso, que solamente están esperando lo que les traen, pero cuando ellas reciban ese dinero, estén conscientes que esa es la bendición que tú has dado para el sustento de la familia, y todo, divino Señor, va a resultar perfectamente bien. También, divino Señor, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestros hermanos, Señor, que no tienen trabajo. Si mañana salen a buscar trabajo, Señor del cielo, Padre Santo, te pedimos que seas con ellos, que los guíes, divino Señor Dios, porque tú sabes dónde están los trabajos, poderoso Padre. Y guíalos, divino Señor, y llévalos al lugar indicado, poderoso Padre, y ahí, Señor del cielo, encuentren el trabajo y puedan traer el sustento para su familia también, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos también, divino Señor, por nuestros hermanos que el día de mañana se van a presentar a su nuevo trabajo. Ya todo está arreglado, Señor, ya solamente es cuestión de que ellos se presenten, divino Dios, y ahí, divino Señor, Dios ya tienen su trabajo, su nuevo trabajo, Señor. Bendícelos en grande manera, poderoso Padre. También, divino Señor, Dios Todopoderoso, ponemos en tus santas y benditas manos a nuestras hermanas, divino Señor, Dios Omnipotente, que reciben muy poquito. Padre Santo, nuestras hermanas reciben muy poquito, Señor del cielo, pero divino Dios, el dinero que reciben, Padre Santo, lo ponemos también en tus santas y benditas manos, para que si es necesario, Señor del cielo, tú lo multipliques, Padre, y no les falte nada a mis hermanas. Tanto a mis hermanas como que reciben, divino Señor Dios, como a mis hermanas que reciben poquito, Padre Santo, también bendícelas en grande manera, y que todo resulte bien, poderoso Padre, gracias a ti. También, divino Señor Dios, te pedimos ahora, Padre, está atento, Señor. Mis hermanos van a depositar, divino Señor, su diezmo o su primicia, y lo van a hacer con alegría de corazón. Pero te pedimos, divino Señor Dios Todopoderoso, que tú, Señor, estés atento, para que así como en aquella ocasión, Padre Santo, en la ofrenda de la viuda, divino Señor Dios Todopoderoso, tú puedas ver cómo ellos depositan con alegría de corazón, poderoso Padre, y les bendigas, divino Señor, en grande manera, como dice tu palabra, Señor del cielo.
y que todo, Señor, resulte perfectamente bien, poderoso Señor, y que nada les falte, y que todos tengamos, divino Señor Dios, el sustento en esta semana que viene, poderoso Señor. Gracias, mi Dios. Ahora te pedimos a ti, Señor, poderoso Padre, tú está, divino Señor, atento y ve, divino Señor Dios, lo que depositan de acuerdo a lo que les has bendecido, y Dios Todopoderoso y Padre Santo, ellos puedan, divino Señor Dios, recibir los beneficios, Padre, de lo que depositan, Señor del cielo. Tu palabra dice, divino Señor Dios, que ellos depositan, pero que tú, divino Señor Dios, les vas a recompensar en grande manera y nunca les va a faltar nada. Ese dinero, divino Señor, que depositan, no les va a hacer falta, tú les vas a multiplicar, divino Señor, y todo va a resultar perfectamente bien. Gracias, Señor del cielo. Está atento, mi Señor Dios. Tus hijos depositan y tú, divino Señor, estás atento, y las bendiciones que tienes para ellos, Señor, todo se va a cumplir en gran manera, poderoso Dios. Gracias, divino Señor Dios, por el dinero que depositan. Gracias, divino Señor Dios, porque tú estás atento, divino Señor, a lo que depositan. Y gracias, divino Señor Dios, porque les vas a recompensar. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, poderoso Padre. Ahora, hermanos, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Y vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 16, y en el verso número 9. Primera de Corintios, capítulo 16, y en el verso número 9. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Primera de Corintios, capítulo 16, y en el verso número 9. Dice así la palabra del Señor, hermanos. En Primera de Corintios, capítulo 16, y en el verso número 9. Dice así, hermanos. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Ahora ustedes, hermanos. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Gracias a Dios. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Dios, porque se llegó el momento de meditar en tu santa y bendita palabra. Y así, divino Señor Dios Todopoderoso, vamos a poder saborear tu palabra, divino Dios, omnipotente Padre, y también nos vamos a alimentar con tu santa y bendita palabra. Prepara a mis hermanos, Señor. Te pido, divino Señor, que prepares a mis hermanos, Padre Santo, para que al recibir esta palabra puedan crecer espiritualmente, Señor del cielo. Y también, divino Señor Dios Todopoderoso, las bendiciones que tiene tu palabra para cada uno de nosotros, también las podamos recibir para gloria de tu nombre, Señor del cielo. Gracias, mi Señor. Vamos a comenzar, Señor del cielo, la meditación de tu palabra. En tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Dios. Señor del cielo, comenzamos en tu nombre, poderoso Señor. Gracias, Señor. Hermanos, este tema que vamos a tratar hoy se llama Los adversarios nos acercan a Dios. Los adversarios nos acercan a Dios. Todos los hermanos que me están viendo y me están oyendo, repitan ahí en el lugar a donde están. Los adversarios nos acercan a Dios. Y mis hermanitas que están aquí, también repítanlo, aunque sea nada más una. Los adversarios nos acercan a Dios. Muy bien. Señor, en tu nombre vamos a dar principio, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Amén, amén y amén. Hermanos, tengo que decirles, hermanos, que cuando alguien se dispone para servir a Dios y que parece que tiene posibilidades en su servicio, es cuando se multiplican los adversarios. Como que yo veo, hermanos, que al entregarnos a Dios,
El enemigo no quiere que nosotros nos entreguemos a Dios y entonces, por esa razón, se multiplican los adversarios como para ver si nos ponen una prueba, un obstáculo, alguna cosa, y desistimos y ya no seguimos adelante. Muchos hermanos así han vivido y así han pasado. Se disponen a servir e inclusive se estudian, se van al seminario y etcétera. Y cuando ya está todo arreglado, hermanos, por alguna razón, y no pudieron seguir el ministerio que Dios les había dado y que ellos habían anhelado. Me estoy acordando, hermanos, de un hermano que vino en una ocasión cuando nosotros asistíamos a la iglesia del hermano Maximino Velázquez. Y entonces los estudiantes venían a practicar y vino un hermano también, que ya era de tercero y que ya le faltaba poquito para salir. Y vino a practicar, así se decía, que vino a practicar. Ya había ido a otras iglesias, hermanos, pero ese día que llegó aquí con nosotros, pues ya lo presentó el hermano Maximino y dijo, este es un hermano que ya va a salir de tercero y ya se va a dedicar a la obra. Muy bien, se hizo el culto, se pidieron las necesidades, lo que hacemos, hermanos, se hizo y por fin ya le da el lugar al predicador, al muchacho que venía a practicar. Y el hermano se paró, se puso en el púlpito, abrió su Biblia y hermanos, estamos esperando que lea el texto y no lo lee. Y estamos esperando, a lo mejor se le perdió su papelito. No, el papelito ahí lo tenía. Y estamos esperando, y otra vez estamos esperando, hermanos, y por fin el hermano agarra su Biblia, la cierra, se baja y se hinca en el altar y se pone a orar en silencio. ¿Y ya qué pasó? Pues no supimos nosotros. Entonces pasó el hermano Maximino, ya nos dio la explicación y pues ya recibimos la palabra. Y después, pues, ¿qué pasó con el hermano? Dice, hermano, pues no sé ni tampoco a mí qué cosa me pasó, pero yo ya no pude decir nada, ni siquiera habló, pero nada, ni siquiera nos dijo Dios les bendiga, nada absolutamente, y se bajó y ya. ¿Estaba dispuesto el hermano? Creemos que sí. Yo creo que sí estaba dispuesto para el trabajo. Pero ¿qué sucedió ahí, hermanos? Yo no sé, pero probablemente el enemigo no lo dejó hacer lo que tenía que hacer, porque yo no creo que haya sido Dios el que le haya dicho, no vas a hablar nada. Entonces, en muchas ocasiones así sucede con personas, y personas que se dedican y en fin. En, otro de otra cosa que me acuerdo, hermanos, en una ocasión, cuando era yo el supervisor del territorio, faltó un pastor allá en un pueblito que se llama Los Mangos, allá en Tuxtepec. Y bueno, pues llevamos a un hermano. Y ya lo llevamos y el hermano muy entusiasmado y estaba muy bien todo. Y entonces todavía no terminaba el mes cuando me habla el hermano Bedio, que era el pastor del distrito allá en ese lugar, me dice, ¿cuándo vas a venir? Le digo, pues ya en estos días. Dice, no, yo creo que ya vente, dice, porque el hermano que trajiste, se desapareció nada más y no sabemos dónde anda. ¿Cómo que no saben dónde anda? No, no sabemos dónde anda, no sabemos qué pasó con él, en absoluto, no sabemos nada. Pues ya voy para allá y resulta entonces que el muchacho, a pesar de que tenía a su esposa y todas esas cositas, y que fue a ver cómo le iba por allá y de arreglar algo para que se fuera su esposa, pues no hubo tiempo de nada, hermanos, no hubo tiempo de nada. Que el muchacho se enamoró de allá de otra muchacha y como ya estaba casado, pues a la otra nada más se la robó, se la llevó por allá, por el sur, por Campeche, por allá vivía, y se acabó su ministerio. Y la muchacha que tenía aquí, que era su esposa, pues ya no sé cómo estuvo el asunto. Ya no me enteré nada de eso, simplemente no supe nada. Bueno, así varias cosas. Entonces, por eso, hermanos, los adversarios se acercan, hermanos, y nos tratan de hacernos desistir, desistir. Pero a pesar de eso, de acuerdo al tema, pues hermanos, es cuestión de que tratemos con los adversarios, que veamos qué es lo que quieren
y que nosotros, hermanos, en lugar de desistir y dejar el ministerio, nos acerquemos más a Dios y le digamos, Señor, mira, tengo muchos adversarios, así como dijo el apóstol Pablo, muchas puertas se me han abierto, pero los adversarios hay muchos también. Bueno, entonces nosotros, ahora la recomendación es esta, si los adversarios nos acercan a Dios, bueno, pues entonces, ¿cuál problema nos puso el adversario? ¿Cuál problema nos puso para que no sigamos adelante? Ah, pero entonces nosotros nos vamos a acercar a Dios, le vamos a pedir, vamos a proclamar ayuno, en fin, todo lo que sea necesario por acercarnos a Dios y que sea Dios el que nos quite ese problema y sigamos adelante. Muy bien, hermanos, cuando alguien se dispone para servir a Dios y parece que tiene posibilidades de servir, entonces, hermanos, en su servicio es cuando se multiplican sus adversarios. Y si él no tiene la fortaleza en Dios, la fortaleza en Cristo, hermanos, entonces pasa como lo que les acabo de mencionar. Pero muy bien, vamos a ver al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermano, menciona que va a estar en Macedonia, va a ir a Éfeso y desea que los corintios lo encaminen y a donde haya o tenga que ir, hermanos, pero él dice, se me han multiplicado los adversarios. Muy bien, iba a ir a Macedonia, iba a ir a Éfeso, así lo menciona, pero los adversarios ya se le habían multiplicado. Muy bien, hermanos, vamos a ver, imaginándonos que nosotros estamos ya dispuestos para trabajar en la obra del Señor y los adversarios empiezan a multiplicar. No sabemos cómo está el asunto. Con este último testimonio como introducción, hermanos, pongo mi vida. Hermanos, me dispongo para servir al Señor. Parece que todo va bien. Aquí en San Rafael la gente se empieza a juntar y todo eso, pero entonces yo tengo también un problema. ¿Cuál era el problema? Que, que los hermanos de por aquí, pastores también, pues creo que me deberían de animar porque iba yo a comenzar, pero no, ellos empezaron a decir que pues yo no podía, por qué no me fui a estudiar al instituto, por qué tenía yo ya a mi cargo una iglesia y muchas cosas de esas decían. Pero hermanos, yo les quiero decir, esa iglesia, hermanos, la hermana Eva, este, la hermana Julia y yo empezamos a juntar esa iglesia. Y cuando ya se decidió por medio de Dios, hermanos, que estuviera yo ahí al frente de esa gente que estaba, pues eran gente que nosotros habíamos trabajado. Pero bueno, se llegó el momento, hermanos, se llegó el momento de mi prueba, de mi decisión y todo eso. Pasaría aproximadamente un año, año y medio a lo mejor. Y como todos hablaban que yo quién era, y como todos hablaban que yo era yo un ignorante, y que como todos hablaran, bueno, en fin, muchas cosas, ya no resistí, hermanos, ya no resistí y considero, hermanos, que fue una caída que yo tuve en mi ministerio. Muy bien, se llegó la mañana de un día, hermanos, y me levanté, me vestí, me puse de rodillas y empecé a hablar con Dios. Y empecé a decirle, Señor, yo no sé por qué me pusiste, pero toda la gente dice que yo no sirvo y que no soy el indicado. Pero no hay problema, Señor. Yo en este momento, oigan bien cómo hablé, hermanos, yo en este momento te entrego este trabajo que me diste y tú pon a otro, Señor. Yo me quito de este lugar. Pero eso llevó, hermanos, para decírselo, llevó como una hora y media de que estuve orando. Y bueno, muchas personas no se enteraron de esto. ¿Por qué? Porque en cuanto terminé de decirle a Dios que yo le entregaba el trabajo que Él me había dado, entonces, hermanos, ya me levanté, me dispuse ya para hacer lo que tenía yo que hacer, y entonces veo mi Biblia que está ahí, y la abro inmediatamente, y me encuentro con este texto. Mis ojos van a este texto. Este texto dice, mira que te... No. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
Y parece como que hasta me agarró, agarró de mis hombros. Dios me sacudió así, hermanos, y me dijo, nadie te podrá hacer frente. Y deja de estar ahí llorando y ponte a trabajar. Y entonces, hermanos, ya sentí yo el apoyo de Dios, el cobijo de Dios. Y entonces ya le dije, perdóname, Señor, todo lo que te dije, porque nomás te vine a decir aquí puras tonterías. Pero si es así, Señor, aquí estoy otra vez. Y vuelvo nuevamente a retomar, hermanos, y sigo adelante. Hermanos, vinieron muchos problemas después, hasta la fecha todavía hay problemas, pero con la ayuda de Dios, hermanos, pues ya cumplimos nuestros 46 años y estamos en el 47 y todavía aquí estoy hablándoles a ustedes, hermanos, para que si ustedes quieren trabajar en el Señor, sepan que van a venir adversarios, pero que Dios está con nosotros. Si Él nos puso, Él nos va a respaldar. Y así fue, hermanos, con mi ministerio. Muy bien. El apóstol Pablo menciona que va a estar en Macedonia, que va a ir a Éfeso, y desea que los corintios lo encaminen a donde haya de ir, pero dice que se han multiplicado sus adversarios. Muy bien. Entonces el apóstol también, como lo que les acabo de mencionar, y como a mí y como a muchos de ustedes, hermanos, probablemente los enemigos se multiplicaron, hermanos. Los problemas, hermanos, llegaron a nuestra vida. Muy bien. Pero vamos a ver, hermanos, qué es lo que pasó, hermanos, o esto se los cuento. En el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 20, dice que el rey Josafat, hermanos, tenía un reino de paz y prosperidad. Así es que estaba prosperando su ministerio de este hombre. Y entonces, hermanos, en cuanto sus enemigos se dieron cuenta que él estaba en paz, tranquilo y que todas las cosas marchaban bien, se juntaron muchos enemigos para él. Y es cuando esos enemigos se multiplican, hermanos, se multiplicaron y alguien le va a decir, Josafat, allá del otro lado del río viene mucha gente en contra tuya. ¿Qué cosa es lo que vas a hacer? Vamos a oír el consejo, hermanos, de Josafat. Y entonces él proclamó ayuno, hermano. Él empezó a decirle a todos, vamos a orar. Y se juntó con todos los que estaban ahí en su reinado, en su pueblo, armó a sus guerreros, se dispusieron para la guerra, y según nos dice la palabra, hermanos, cuando estaban saliendo los soldados para la guerra, el coro estaba cantando cuando ellos iban saliendo, y estaban cantando, y Josafat ahí iba en primer lugar, hermanos, para enfrentarse a todos esos enemigos que venían del otro lado del río. Y resulta entonces, hermanos, que cuando ya se trata de enfrentarse realmente a los enemigos, cuando va llegando Josafat, hermanos, ya había una mortandad, se mataron entre ellos sus enemigos, hermanos. Y él ya nomás fue a recoger los despojos, fue a recoger el botín y se lo trajo y le dio gracias a Dios, hermanos, porque esos ayunos que él hizo, esas cosas que le dijo a su pueblo que hicieran, tuvieron efecto y entonces, hermanos, tuvo esa victoria. Me parece a mí, hermanos, que es un ejemplo que nosotros tengamos que seguir. Los adversarios se multiplican, hermanos, sí se multiplican, pero ¿qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Ponernos a llorar? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Entregar el trabajo como yo lo estaba haciendo? No, hermanos, no. Vamos a hacer como dice Josafat. Vamos a proclamar ayuno. Vamos a organizar oraciones. Vamos a hacer todo lo necesario y en el nombre de Dios salimos a la guerra. Y cuando ya salió él a la guerra y llega donde están sus enemigos, hay una mortandad, se mataron entre ellos, hermanos, y la victoria fue para Dios primeramente y para Josafat también. Entonces, hermanos, no vamos a tener temor, no vamos a tener temor. Sí se van a multiplicar los enemigos, hermanos, sí se van a multiplicar, pero nosotros, hermanos, vamos a estar en ayuno, nosotros, hermanos, vamos a hacer oración, nosotros, hermanos, vamos a buscar las estrategias que se necesitan para que sigamos adelante y en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso vamos a poder. Amén, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Muy bien. Después de eso, hermanos, vamos a leer un pasaje que se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo 4 y en el verso 16. Libro de Esther, capítulo 4 y en el verso
16. Libro de Esther. En el capítulo 4. A ver si no, a mi Biblia no trae Esther. Capítulo 4. Y en el verso 16. Dice así la palabra, hermanos. Sí trae, mi Biblia sí trae Esther. Capítulo 4, verso 16. Y dice así, hermanos, en Esther capítulo 4, en el verso 16. Dice de esta manera. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces, hermanos, nosotros también debemos de hacer de esa manera. Nada de rendirnos, nada de tener temor. Vamos nosotros, hermanos, a ponernos como debe de ser y vamos a hacer lo que sea posible o a lo mejor hasta lo que sea imposible, pero nosotros, hermanos, vamos a hacer como Esther. Esther primero dijo, yo no te puedo ayudar, Mardoqueo, yo no te puedo ayudar. Pero después de eso, hermanos, le dijo Mardoqueo, si tú no me quieres ayudar, Dios va a mandar a alguien para que me ayude, y entonces, como tú también eres judía, ni creas que te vas a salvar. Cuando el rey se entere que tú eres judía, a ti también te va a matar y a toda tu familia. Entonces ella recapacitó y les dijo, reúnan, así como leímos el verso, hermanos, reúnan y entonces después de eso voy a entrar a ver al rey. Y aunque no sea de acuerdo a la ley, yo voy a entrar. Y si perezco, que perezca. Hermanos, si vamos a morir, que muéramos en el camino del Señor, que muéramos en la guerra, que muéramos trabajando para su obra, hermanos. Ahora en esto que está sucediendo, hermanos, de esto que esta enfermedad que nos vino, hermanos, a todo el mundo, cuando yo he hablado con algunos hermanos me han dicho, mira, tú lo que tienes que hacer, enciérrate en tu casa, no salgas porque te puedes contaminar, no salgas porque un pasaje que dice por Isaías, que ahorita no me acuerdo, hermanos, dice, escóndete, pueblo mío, escóndete mientras pasan todas estas cosas y después vas a salir. Y hasta ese texto me leyeron, escóndete, Pepe, escóndete. Pero yo no tengo ese pensamiento, hermanos. Yo leí, hermanos, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, a donde dice, hermanos, a donde dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. Si este es el tiempo de morir para mí, hermanos, ¿a dónde me puedo esconder, hermanos? Si se llega el tiempo de morir. Así es que entonces, por esa razón, no me escondo, hermanos. Sigo haciendo mi trabajo hasta ahorita, hermanos, con la ayuda de Dios. Y como no tengo, hermanos, no puedo ir a visitar a todos y cada uno de ustedes, hermanos, allá en sus hogares, porque de seguro ustedes también están pensando que hay que esconderse. Pero si tenemos nuestro tiempo de nacer y nuestro tiempo de morir, y nuestro tiempo de morir es en esta época, hermanos, con esta epidemia que nos vino, como se llame, hermanos, pues nos vamos a morir de todos modos. Pero si no es, entonces cuando se llegue la hora de morir, ahí esas horas vamos a morir. Pero mientras, hermanos, a mi modo de ver, no quiero que hagan cosas que no sienten. A mi modo de ver, yo tengo que morir, tengo que morirme cuando se llegó el día que Dios lo dijo. Y entonces por esa razón estoy haciendo todo lo posible. Yo quisiera que todos los hermanos de la iglesia oyeran mi predicación y me vieran también, hermanos, si es posible, porque esta es la única forma ahora que tengo yo para hablarles y para estar con ustedes, hermanos, en comunión por medio de la palabra. Entonces, hermanos, así están las cosas. Dijo Esther, si perezco, que perezca. Muy bien, hermanos. Y también digo yo así, si ya se llegó el día de mi muerte, hermanos, ¿quién va a impedir eso? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios me dio un tiempo de nacer y me dio un tiempo de morir. Así pienso yo, pero de acuerdo como ustedes piensen.
Ustedes piensan, hermanos, que se deben de esconder, escóndanse, hermanos. Ustedes piensan, hermanos, que deben estar encerraditos en su casa, como dice el gobierno, enciérrense en su casa, hermanos. Pero mi pensar es ese, hermanos, como Esther, si perezco, que perezca, hermanos. Pero estamos entonces en la lucha. Muy bien, hermanos. El más grande adversario de Josué, hermanos, era el río Jordán. ¿Qué pasó entonces con Josué cuando tenía que pasar el río Jordán, hermanos? Porque ya le tocaba a él conducir al pueblo. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver. Libro de Josué, capítulo 3, en el verso 5. ¿Qué pasó con Josué? Libro de Josué, capítulo 3, en el verso 5. Y dice la palabra del Señor así, hermanos. Josué, capítulo 3, y en el verso número 5. Gloria a nuestro Dios. Dice de esta manera, hermanos. Josué, capítulo 3, en el verso 5. Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará maravillas, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces, hermanos, eso dijo Josué. Tenía, hermanos, un grave problema. No podía cruzar el río. No podía pasar. ¿Cómo iba a llegar, hermanos, hasta donde estaba el enemigo para enfrentarse a él? Entonces le dijo al pueblo, vamos a santificarnos. ¿Qué quiere decir santificarnos? Vamos a apartarnos de cualquier contaminación que hubiera entre nosotros. Vamos a apartarnos. Eso quiere decir santificados. Santificaos, vamos a apartarnos, porque Jehová, una vez que nosotros estemos apartados de cualquier contaminación, hará mañana maravilla entre vosotros. Y eso fue lo que pasó, hermanos. Así es de que entonces Josué tampoco se desanimó. Ahí estaba el río, hermanos, y no lo podía cruzar, y no lo podía pasar. Y muchos obstáculos le vinieron además del río. Pero él entonces le dijo al pueblo, vamos a santificarnos. ¿Qué quiso decir? Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a guardarnos de cualquier cosa. E inclusive, hermanos, a lo mejor hasta no le dijo a sus soldados, todos ustedes como guerreros aquí van a estar en el cuartel, de tal manera que ninguna contaminación tengan, porque mañana hará maravillas Dios con su pueblo. Y efectivamente así pasó, hermanos. La palabra del Señor nos habla y nos explica, hermanos queridos, que Josué cuando le dijo al pueblo santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros, y después leyendo la historia, hermanos, el libro de Josué, entonces Josué pudo cruzar el río, hermanos, llegó frente a Jericó y todavía había otro problema. Había una muralla muy grande ahí, muy fuerte la muralla, no la podía pasar, pero él va y le dice a Dios, Señor, ya me encontré con una muralla, el río Jordán ya lo vencimos, pero ahora está la muralla. ¿Qué se necesita, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Aconséjame, divino Dios. Y entonces, como iba santificado, hermanos, le dice Dios, da una vuelta en derredor. Hermanos, eso que le da orden Dios a Josué, hermanos, para nosotros, para este tiempo, hermanos, se consideraría como para ponerse a reír. Dale una vuelta al muro y después descansas. Mañana otra vuelta y el séptimo día das 7 vueltas y después gritas y el muro se va a caer. Nunca dudó Josué, nunca dijo, ¿cómo, Señor, va a ser de esa manera? Mejor hacemos una estrategia, a ver si nos podemos subir y entramos adentro. No, 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 haz como yo te digo. Y Josué hizo como Dios le dijo, y hermanos, salió victorioso, como ustedes saben, la muralla se cayó, y después de eso le dijo, derecho, hacia adelante, hermanos. Y gran parte de los soldados y de la gente de Jericó, hermanos, murió cuando se cayó la muralla. Y después de eso, el triunfo fue para nuestro Dios y para Josué. Hermanos, estoy tratando de decirles a ustedes que si ustedes quieren hacer algún trabajo para la obra del Señor,
siempre van a tener un enemigo que no los va a dejar o que no va a querer que ustedes hagan ese trabajo. Muy bien, hermanos, cuando la gente, hermanos, los problemas, las enfermedades y etcétera se presentan, hermanos, en nuestro camino, nos hacen sufrir, hermanos. Y entonces buscamos a Dios en oración. No sé si a ustedes les pase así, porque algunos, en lugar de buscar a Dios en oración, hermanos, se van de la iglesia y dicen, yo no quiero nada con esta gente, porque esta gente es puro problema lo que traen. Pero hermanos, cuando la gente se pone en contra de nosotros, cuando los problemas vienen a nosotros, cuando las enfermedades, hermanos, llegan a nosotros y cuando cualquier otro problema llega a nosotros, entonces nos hace sufrir y entonces es cuando tenemos que buscar a Dios, hermanos, en oración. Hermanos, esa es mi recomendación. Vamos a buscar a Dios en estos momentos tan difíciles, hermanos. Vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar a Dios. Y que con Dios, pase lo que pase, nosotros estamos con Dios. Porque para las cantadas ya ven ustedes que nosotros somos muy buenos, muy especiales, hermanos, en la cantada. Pero no más en la cantada. Ese corito que dice, ¿verdad? Porque ese corito, hermanos, nos anima, nos motiva. Y si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Pero ese es un canto, hermanos. Se trata de vivir eso que cantamos, hermanos. Se trata de vivir eso. Entonces, cuando la situación se puso difícil, ¿por qué? Porque la gente, la situación se puso difícil, hermanos, ¿por qué? Porque la enfermedad, cuando la gente, hermanos, o los problemas, mejor dicho, se pusieron difíciles, hermanos, entonces es cuando nosotros tenemos que buscar a Dios, hermanos, en oración, hermanos, en oración. Y después de que nosotros busquemos a Dios en oración, el problema ahí va a estar y nosotros vamos a estar con más fuerza, hermanos. Solamente se me viene a la mente, hermanos, un problemón, esto no lo traigo aquí, pero un problemón, hermanos, tremendo, grande, hermanos, para el pueblo de Israel, cuando están peleando con los filisteos, y sale un hombre grandote, 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 hermanos, y les dice, no hay necesidad de que se mate todo el pueblo, salga uno de ustedes contra mí, y si me vence, consideren que han vencido a todos los filisteos, pero si yo lo venzo, consideren que hemos vencido a todos los del pueblo de Israel. ¿Ah? Y nadie salía. Pero llega por ahí, hermanos, perdónenme la expresión, llega por ahí un chamaquito que a lo mejor tenía 17 años, a lo mejor 16, probablemente 18. Y entonces dice, ¿y ahora este hombrote qué cosa hace aquí? No, pues que este es el que nos amenaza. No, pues que por este no podemos avanzar. No, porque por esto. Y va a ver al rey Saúl y le dice, yo voy a pelear contra él. Sí, 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 vas a pelear. Pónganle la armadura. Y le ponen quién sabe cuántas cosas. Y a la hora que quiere caminar, dice, yo no puedo caminar con esto. Quítenme todo esto. Y se lo quitan. Y como ustedes ya conocen la historia, hermanos, ¿cómo se enfrentó? Ajá, ¿cómo se enfrentó? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, y yo voy a ti, dijo David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todos ustedes que me están oyendo pueden decir amén. Todos ustedes que me están viendo, digan amén, hermanos, porque así es. Y entonces cuando el problema, hermanos, para servir a Dios se ve muy grande, hermanos, solamente ustedes vayan en el nombre de Dios, hermanos, y las cosas van a cambiar favorables para nosotros, hermanos. Y ya saben ustedes la historia entonces de David, qué cosa es lo que pasó con él. Entonces, cuando la gente, cuando el problema, cuando la enfermedad y etcétera, cualquier problema que sea, nos hacen sufrir, hermanos, entonces vamos a buscar a Dios en oración. Voy a leer un pasaje que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12 y en el verso número 10. 2 de Corintios capítulo 12 y en el verso número 10. 2 de Corintios capítulo 12 y en el verso número 10.
Segunda de Corintios, capítulo 12, y en el verso número 10. Y dice de esta manera, hermanos: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, dice el apóstol Pablo, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Oigan bien, hermanos, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando nosotros sentimos que somos débiles y que no podemos, ¿qué cosa es lo que pensamos? Hay que buscar a Dios en oración. Y cuando Dios esté con nosotros, cuando toda la gente diga, ya se acabó, cuando toda la gente diga, este no sirve para nada, entonces es, hermanos, cuando Dios nos levanta y nos hace triunfadores, porque cuando somos débiles nosotros es cuando se manifiesta el poder de Dios, hermanos, en nuestra vida, en nosotros, para que seamos triunfadores para la gloria de su nombre. Y así es, hermanos. Muy bien. Así es de que entonces, hermanos, cuando esa gente, cuando los problemas, cuando las enfermedades y cualquier otro obstáculo se presente para el servicio a nuestro Dios, hermanos, entonces digan ustedes como el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Dios está con nosotros. Muy bien. El adversario, hermanos, nos hace echar manos de las promesas de Dios. Vamos a leer al profeta Jeremías, el capítulo 33, aunque este verso muchos se lo saben, vamos a leerlo nosotros. Profeta Jeremías, capítulo 33. Profeta Jeremías, capítulo 33. Ahí esta Biblia, hermanos, no sirve. No trae al profeta Jeremías. Ya, sí lo trae. Capítulo 33. Y dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 33, y en el verso número 3. Un texto que todo el mundo se sabe, hermanos. Y dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, ese asunto es clamar al Señor, para que Él nos enseñe cosas grandes y difíciles, o cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, hermanos. Pero para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, entonces nosotros vamos a ser triunfadores. Y así es, hermanos, entonces, como nosotros estamos viviendo la situación más difícil que hemos conocido hasta ahorita a todos los que estamos vivos, hermanos. Pero de todos modos, hermanos, ustedes y yo vamos a ser triunfadores para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora ya perdí mi hojita, hermanos. Ay, ya ves, sí estaba perdida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, eso es lo que nos dice el profeta Jeremías. Clama a mí, y yo te responderé, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, entonces, los adversarios nos obligan a estar siempre en guardia, hermanos. Los adversarios nos obligan, hermanos, a estar siempre en guardia. Bueno, después de esto ya nomás les voy a leer un pasaje y con esto concluimos. Hermanos, en aquella ocasión, cuando el emperador Constantino subió al trono en los tiempos aquellos, hermanos, entonces todas las personas, los pastores de aquel tiempo, hermanos, que se andaban escondiendo en cuevas para hacer sus cultos en silencio casi, hermanos. Entonces el emperador Constantino sube al trono y él dice: la religión que va a estar
gobernando o que se va a estar oyendo en mi reinado es la cristiana. Y entonces, hermanos, todos los pastores ya no tienen que estar, hermanos, escondidos en cuevas. Todos los pastores y demás cristianos ya podían salir a la luz del día como nunca lo habían hecho, hermanos. Pero cuando yo leí ese pasaje hace mucho tiempo y me di cuenta de eso, yo inmediatamente pensé y dije, esto, si nosotros lo entendemos, esto no es para bien para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque se dejó la oración, porque se dejó el ayuno, porque ya no nos acercábamos, no se acercaban a Dios los cristianos de aquel tiempo. Y entonces, como ya tenían todo, no había necesidad de orar, no había necesidad de ninguna cosa, y empezó a degenerarse, hermanos, el cristianismo, empezó a degenerarse hasta cuando lo encontramos en los tiempos de Martín Lutero. Un cristianismo bastante degenerado, ya ni siquiera tenía, pero ni rasgos de la palabra de Dios. De tal manera que cuando se descubre que la palabra de Dios, hermanos, que estaba oculta y que estaba encerrada y que no podía salir hasta que Dios usó a Martín Lutero para que saliera, hermanos, entonces fue cuando se dieron cuenta todos los de aquel tiempo que era necesario orar, que era necesario ayunar, que era necesario volver a leer la palabra como se hacía en los tiempos antiguos y que pasaron, según dice la historia de la iglesia, pasaron 1000 años, hermanos, de ese problema. Pero después de 1000 años, Dios levantó a ese hombre, hermanos, y entonces las cosas empezaron a cambiar. Después de eso, nosotros los cristianos, hermanos, empezamos a ser mal mirados. Empezamos, no puedo decir perseguidos, pero mal mirados. Íbamos a algún trabajo y nos preguntaban, a mí me preguntaron, doctrina, religión, y hermanos, si nosotros no tenemos el valor, pues vamos a decir, pues católico. No, 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 hermanos, si Dios nos ha salvado, tenemos que decir la verdad. Si nos preguntan, religión para entrar a un trabajo, cristiano. Ah, por eso no te puedo dar, vete de aquí, que pase otro. Ajá, muy bien. Pero después, hermanos, a mí me tocó vivir esa situación todavía, hermanos. Y allá en el trabajo, hermanos. Y en las escuelas a mis hijos. Y en fin. Pero me tocó vivir cuando el presidente Salinas de Gortari declaró que todas las doctrinas iban a ser registradas allá en Gobernación y iban a tener los mismos derechos que la Iglesia católica. Me tocó también, hermanos, por gracia de Dios, ir a registrar nuestro movimiento con los hermanos que fuimos a eso, hermanos. Y entonces, después de eso, otra vez volví a pensar yo, pero esto va a ser para bien para la iglesia, esto va a ser de bien para los cristianos, esto que todas las religiones van a ser reconocidas. Y otra vez pensé, no va a ser de bien. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos malmiraban, cuando hablaban mal de nosotros, nosotros teníamos que estar en oración. Y me acuerdo que en esos tiempos ya iba yo al trabajo y me decía la hermana Julia, vente viejo, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios. Y ya orábamos, hermanos. Pero yo tuve también allá en el trabajo un enemigo. Y entonces pasó un mes, y pasaron 3, y pasaron 7, y pasaron 10, y pasaron 12, hermanos. Y ya iban año y medio, y Dios no respondía, hermanos, a lo que la hermana Julia me decía, que Dios se iba a encargar de ese problema. Entonces yo quise tomar, hermanos, la situación por mi propia mano. Y entonces fue cuando yo dije, hasta aquí se llegó el momento en que ese hombre, en que ese enemigo me está mal mirando. Las cosas van a ser diferentes, hermanos. Pero Dios, que siempre sabe cómo es nuestro corazón, hermanos, entonces yo fui a trabajar. Lo estoy diciendo como testimonio. Yo fui a trabajar. A la hora que este hombre me quiera decir alguna cosa, en esos momentos se me acaba lo cristiano y yo voy a responder como sabía yo antes responder. Pero resulta que ya son las 4, ya son las 7, ya son las 9, vamos a salir y no me dice nada para que yo empleara mis
mis cosas que tenía yo, que sabía yo hacer, hermanos. Antes de salir, llega el jefe de turno y me dice así, oigan bien, hermanos, y me dice, mañana no, era viernes, mañana vas a descansar. Le dije, sí, el domingo no vamos a trabajar. Bueno, está bien. El lunes dice, ya te vas a otra máquina y a otro grupo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No estoy de acuerdo. Ahora yo quiero seguir en la máquina. ¿Para qué? Para desquitarme, para hacer lo que yo sabía hacer. Pero Dios, hermanos, sabe todas las cosas. Y al quitarme de ahí, de ese grupo y de esa máquina, entonces, hermanos, se acabó todo eso que pasaba conmigo. Y entonces, ya viendo la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que cuando Él ve que ya no podemos salir del problema, Él abre la puerta para que salgamos, hermanos, y para que salgamos sin hacer ninguna cosa de las que como yo pensaba, de las que yo sabía hacer. La gloria para Cristo, hermanos. La gloria para nuestro Dios, hermanos, porque no tuvo que intervenir en nada como yo pensaba, y sino en cambio se acabó el problema, hermanos. Gracias a Dios. Hermanos, los adversarios nos obligan a estar siempre en guardia. Vamos a leer este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. 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 Y dice de esta manera, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, desde este momento, hermanos, haya problema o no haya problema, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, es el diablo, hermanos, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, para que nosotros, hermanos, nosotros podamos ser victoriosos cuando los adversarios, hermanos, están atacándonos, hermanos, solamente nos corresponde a nosotros acercarnos a Dios, hermanos, acercarnos a Dios y Dios se encargará de todo, hermanos, y siempre vamos a ser victoriosos. Oigan bien, hermanos, con Dios no hay derrotados, con Dios no hay derrota, hermanos, con Dios siempre se gana y siempre vamos a ser victoriosos para la gloria de su nombre. Gracias a Dios. Hermanos, pues esta fue la plática, este fue el mensaje, este fue, hermanos, la advertencia que yo traigo, hermanos, para la gloria de nuestro Dios con su palabra. Hermanos, si nosotros sentimos que adversarios están en contra de nosotros, hermanos, en lugar, ahorita que ya oímos esta plática, hermanos, en lugar de pensar equivocadamente, vamos a decir, la gloria para Dios, porque voy a ser más vencedor, más victorioso, porque Cristo va a estar conmigo. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos, hermanos, a hacer una oración para la gloria de nuestro Dios. Vuelvo a repetir, si a donde están ustedes, hermanos, hay un lugar para que ustedes se hinquen, háganlo, hermanos, háganlo, porque aunque el lugar no sea el templo, hermanos, Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo está cumpliendo, hermanos, porque en este momento, en la casa o en el lugar donde estemos, el Señor está con nosotros. Bendito sea su nombre. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, divino Señor Dios, porque hasta este momento, divino Señor Dios omnipotente, me tienes en pie, divino Señor Dios, para trabajar en tu obra. Me tienes en pie, divino Señor Dios,
para enfrentarme a los problemas en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Señor. Y entonces, mi Señor Dios, omnipotente Padre, de acuerdo a lo que he explicado, Señor del cielo, si hay problema, me espera la victoria, porque tú nunca has perdido una batalla, Señor, y siempre vas a ser victorioso como a nosotros nos haces victoriosos, poderoso Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, que quieren trabajar en la obra, pero que hay muchos problemas, hermanos, para que puedan trabajar. Ayúdalos, Señor Dios Todopoderoso. Bendícelos, divino Señor, en grande manera, y si confían en ti, divino Señor Dios, Padre Santo, van a ser victoriosos para la gloria de tu nombre, Señor del cielo. Gracias, Señor, por esta meditación de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, pues vamos a despedirnos. Así como estamos, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y hago la oración. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias, divino Dios, por todo lo que nos has permitido hacer hoy en este día, aquí en este lugar donde estamos, Señor. Y ahora te pido, Padre Santo, mis hermanos y yo vamos a salir cada uno a su lugar, a sus hogares, a donde tengan que estar, mi Señor Dios Todopoderoso. Pero vamos a salir en tu nombre, con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado, poderoso Dios. Señor del cielo, a mis hermanos que tengan que trasladarse a otro lugar, limpia su camino, llénalo de amor, haz que lleguen con felicidad, poderoso Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor. Nuestra reunión ha terminado y ha terminado con tu bendición y bajo tu protección y tu cuidado. Salimos del lugar a donde estamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Salimos de este lugar. Amén, amén, amén. Vamos a leer el Salmo 121, hermanos. El Salmo 121. Y dice así la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo 121. Gloria a nuestro Dios. Gracias a Dios. Dice así, hermanos: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.